Hola, mi nombre es Humberto N. Carrascal, estudiante de Ingeniería Civil. Hoy vengo a continuar con el proyecto de curvas circulares en la materia de diseño geométrico de vías. Nosotros inicialmente habíamos planteado un diseño con 5 curvas, de las cuales 4 curvas la deflexión era mínima, era pequeña. Nosotros al final del proyecto, cuando fuimos a revisar si nos cumplía o no nos cumplía, observamos que no cumplía en cuestiones de cortes y rellenos. Se nos dispararon los cortes, por lo tanto decidimos retomar nuevamente el proyecto, el cual tomamos los criterios del proyecto que fueran entre 700 y 900 metros como lo pedía, como lo exige el proyecto. Bueno, de esa manera logramos hacer un proyecto en el cual tenemos dos curvas, uno con una deflexión aproximadamente de 61 grados y otra con una deflexión de aproximadamente 24 grados. Con estas curvas logramos diseñar lo que fue el tramo de vía, las dos curvas circulares. Acá podemos observar el primer paso para el diseño de las curvas fue lograr realizar el eje de la vía. Para realizar el eje de la vía nos tocó que primero hacer la línea de ceros. Con la línea de ceros ya realizada, que pues como previamente lo habíamos dicho en el video anterior, cómo realizamos la línea de ceros ya con el método del compás. Nosotros lo hicimos con el método por AutoCAD. Entonces con el programa hacíamos el círculo y lo íbamos colocando a lo largo del eje de la vía, más o menos el que habíamos trazado primero. Luego que tenemos la línea de ceros, ahí sí trazamos lo que fue la poligonal del eje de la vía. En esa poligonal del eje de la vía hallamos los rumbos y los azimut. Una vez que teníamos los rumbos y los azimut, pudimos hallar las deflexiones de cada curva. Como ya les comenté, una deflexión de 61 y otra en la segunda curva, una deflexión de 24 grados. Con con estas deflexiones ya logramos nosotros plasmar lo que fue cada elemento de la curva con las especificaciones previas, que era una velocidad de 60 kilómetros. Ya con la velocidad de 60 kilómetros, según las tablas y según los cálculos que hicimos, nos dio un radio de 113 kilómetros, el cual aproximamos a 120 kilómetros. Entonces, con con la velocidad hallamos el radio, tenemos la gravedad y hallamos los diferentes elementos de la curva. Aquí podemos notar la tabla de cálculos donde nosotros logramos plasmar aquí en este caso los rumbos, los azimut y en consecuencia la deflexión que nos dieron. Todo esto iniciamos con las coordenadas de cada punto, de los 4 puntos que teníamos en en el eje inicial de la vía. Hallamos la diferencia norte y diferencia de estos y con esta hallamos la longitud de cada tramo. Estas longitudes las vamos a utilizar más adelante para hallar ya las abscisas de los PCs y los PTs de cada curva. Este más o menos es las fórmulas que aplicamos y los cálculos que hallamos en nuestro proyecto. Hallamos el grado, las tangentes de la curva 1, de la curva 2, la longitud de la curva 1, la longitud de la curva 2. Todos estos datos, la externa también la hallamos de la curva 1, la curva 2, los PT1 y PT2. Con todos estos datos los plasmamos en nuestro cuadro de cálculos. Ya teniendo estos cálculos, los pudimos plasmar en la curva. Ya logramos realizar las curvas circulares simples y observamos que
con esto ya nos cumplía los criterios de diseño que teníamos especificados inicialmente, los que fueron una velocidad de 60 kilómetros por hora, una longitud entre 700 y 900 metros, la altura entre el punto A y el punto B de 30 metros, no excedimos los cortes de más de 20 metros y no tampoco excedimos los terraplenes en más de 20 metros. Este más o menos es el diseño en la parte izquierda es el diseño de las curvas circulares y en la parte derecha del plano colocamos ya como el bosquejo de cómo hallamos los rumbos, cómo hallamos las deflexiones, el diseño de las curvas, la línea de ceros y en la parte derecha miramos los cortes y los terraplenes, que la mayoría son cortes, el terraplén que según nuestro diseño es mínimo. En cuanto a las curvas espirales, pues ahorita aquí no las mostramos, las mostraremos ya en el proyecto final, pero sí las tenemos ya diseñadas, lo cual para la primera deflexión podemos hacer, por el ángulo de deflexión que tenemos, podemos hacer, o hicimos, mejor dicho, una espiral circular espiral. Y para el segundo ángulo, que es un ángulo de 23 grados, de 24 grados, perdón, y la podemos convertir en una espiral, dado que el ángulo que tenemos es más cerca es más cerca al ángulo necesario para hacer la espiral que es 23 grados. Porque llevarla a más de 45 grados, que es lo que nos pide para hacer una espiral circular espiral, tendríamos que modificar nuestro diseño y no sabemos si se nos puede disparar los parámetros. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así. Bueno, dentro del criterio general que teníamos para esta curva, vemos ya, como ya les dije hace ratico, ahí los cumplimos. Además, los retos que tuvimos fue que el primer proyecto que realizamos, pues nos dimos cuenta que no nos cumplió con las especificaciones que habíamos previsto desde el inicio del proyecto. Como este proyecto no nos cumplió, nos vimos obligados a hacer un nuevo proyecto. Con este nuevo proyecto tratamos de aplicar todos los conocimientos que adquirimos, los errores que tuvimos en el primer proyecto y logramos que este segundo proyecto plasmado ya pues no en terreno, pero sí en la realidad del proyecto, sí nos cumplió los parámetros que, que inicialmente, como ya les dije, ya los teníamos. En cuanto a las curvas espirales, ¿cuál es como los beneficios? Bueno, la curva espiral tiene una transición más suave. Teniendo una transición más suave, va a ser más cómoda cuando, tanto para los pasajeros como para el conductor, tomar la curva no vamos a sentir ese cambio de dirección que puede tener una curva circular. Va a tener reducción en el desgaste tanto del pavimento como del vehículo en cuestiones de neumáticos. Va a ser una curva más segura. Esto nos permite que la vía sea más segura. Nos va a brindar más seguridad a nosotros como peatones. Y la eficiencia del diseño va a ser, los diseños van a ser más eficientes y seguros en las vías. Se adaptan más a las condiciones del terreno. Esto sería como en grosso modo lo que es nuestro proyecto. Aunque el tiempo no nos da para hacer un proyecto grande, sí podemos también como conclusiones que los movimientos de tierra son un factor importante en, la construcción de la vía. Tenemos que tratar de minimizar los movimientos de tierra o compensarlos. De todas maneras, que los rellenos no sean tan demasiado anchos. Tenemos que tener en cuenta también en la construcción una
que sean unos sobre anchos, unos diseños estables. Muchas gracias y hasta una próxima.